bloque es presentado por Santander Locker, el nuevo canal de entrega de Santander. Seguimos en la mira, Federico. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, vamos a hablar del salario. Vamos a hablar del salario, vamos a hablar de los precios y sobre todo de algunos elementos que se introducen con estas nuevas pautas salariales. El gobierno acordó ayer con el PIT-CNT y con los empresarios nuevas pautas salariales que van a implicar al final del periodo, en particular en los próximos 12 meses, una pérdida de poder de compra para los trabajadores. Esa pérdida es razonable en función de la situación económica y de hecho se alcanzó un consenso entre las distintas partes, pero es importante entender que en este contexto hay un elemento que empieza a ganar peso, que es la inflación, porque cada punto adicional de inflación, cada punto que aumenten los precios al consumo, el costo de vida, va a implicar un deterioro de la capacidad adquisitiva que tienen los hogares. Entonces, cuando la inflación se veía compensado por aumento de salario, bueno, vaya y pase. Y uno sabía además que rápidamente lo iba a recuperar, sobre todo porque la situación económica lo permitía. Pero ahora eso ya no es tan claro y vamos a ver a continuación algunos elementos. Ya hay una pérdida del salario real, si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, vemos esa caída. En el último año en particular es un deterioro de 3%, últimos 12 meses a mayo. Acá estamos viendo los 12 meses terminados en mayo de cada año y me fui para atrás en la gráfica para mostrar lo que fue la crisis de 2002. Caída en un solo año, 2003, de 16% del salario real, antecedida de una caída de 6% en 2002 y ya 2 años consecutivos de pérdida de 1%. Con lo cual era una caída sistemática y muy grande que se profundizó en un año y que la caída actual queda chiquita al lado de eso. Sí. Y de hecho se espera que continúe esta pérdida, pero el gobierno prevé, si la economía crece el año que viene, que es lo que espera la enorme mayoría de los expertos, que a partir del próximo año, a partir de 2022, ya empiece la recuperación nuevamente del salario real. Con lo cual estamos hablando de una caída temporal del salario real, pero que va a venir definida, porque las pautas es aumento de 3% a partir de los próximos 6 meses, luego un aumento que compense la inflación menos el crecimiento a 12 meses, todo eso de alguna manera viene en términos nominales, con lo cual lo que impacte con la inflación va a implicar directamente al salario real. Veamos algunos elementos que hay atrás de la inflación y cómo de alguna manera esto pesa distinto en distintas canastas de consumo. La inflación de los últimos 12 meses se ha moderado, en particular en el último mes, cuando bajó de 11,1 a 10,4, pero vemos que sigue alto y muy por encima del rango objetivo que plantean las autoridades económicas. Una inflación de 11 ya era muy alta, 10,4 bajó, pero aún así sigue en los 2 dígitos. Vamos a ver algunos elementos que están detrás, la suba del dólar, que pasó en los últimos 12 meses de 35,3 a 42,6, una suma de 21%, que afectó principalmente lo que se llaman los precios transables, es decir, lo que se comercializa con el exterior. Vemos que la inflación transable, solo el componente afectado de alguna manera por el tipo de cambio, prácticamente replica la inflación general, o sea, aumenta la inflación general, aumenta también la inflación de estos bienes y servicios que se importan o exportan, pero en definitiva acompaña, no es que la esté disparando. Lo que está disparando la inflación de alguna manera en los últimos meses es este otro componente, que es los alimentos no elaborados, frutas, verduras y carnes, que suben a una tasa de 23%, claro, en vez del 10% que suben los bienes y servicios en general. Vemos que esto no es reciente, el tema de los alimentos. De hecho, si vemos acá estoy tomando la totalidad de los alimentos, viene subiendo por encima del 10% desde
octubre del año pasado. Es verdad que a partir de abril se dispara un 19% de aumento los alimentos y en el último mes, en junio, bueno, tiende a moderarse, pero muy levemente. O sea que los alimentos es lo que más está subiendo. Y hablábamos de esos componentes, de lo que eran principalmente, bueno, carne y frutas y verduras, pero también hay otros que vamos a ver más adelante. Acá lo que hago es comparar todos los distintos rubros de la canasta de consumo de los uruguayos y quiero que nos detengamos solamente en dos. Fíjense lo que eran los ritmos de aumento en mayo del año pasado y en mayo de este año, de dos cosas, de la educación y de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas estaba allá abajo en 2019, Tremendo. con una suba de un 6%. La educación era lo que más subía de todo a una tasa de 10%. Hoy la educación sube un 1%, dada la crisis que atraviesa en particular la educación privada. Y alimentos y bebidas es lo que más sube y por lejos a una tasa de un 17%. Y es lo que más gastan los salarios más bajos. Exactamente, y a eso vamos. Y no es solo la carne, no es solo las verduras y la fruta. Si vemos a continuación, tenemos descompuesta el rubro alimenticio en las grandes clases que lo compone y tenemos frutas, legumbres y hortalizas y carne como lo que más sube, pero también aceites y grasas, pescados, leches y quesos, otros alimentos, pan y cereales, café, té y cacao, todo eso sube por encima del 10%. O sea que hay una suba relativamente generalizada en el precio de alimentos y los alimentos son el principal elemento en el que gastan las familias de menores ingresos. Cuanto más sube el ingreso, menor es el porcentaje que se gasta en alimentación. ¿Por qué? Porque peso adicional se empieza a gastar en otras cosas, en bienes y servicios más suntuarios, empieza a aparecer la posibilidad del ahorro. Sí. Entonces, ¿a quién en realidad perjudica más esta canasta? Y bueno, o el comportamiento de la inflación en el último año, bueno, a los hogares de menores ingresos, que son también los que más están perdiendo la fuente de trabajo en los últimos tiempos. Con lo cual, ese 10% de inflación, en realidad, para los hogares donde el grueso de su ingreso va hacia la alimentación y se acerca más a un 17%. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De 10 a 17. Se acerca más al 17 que a ese 10. Exactamente. Entonces, por ahí, bueno, hay que tener en cuenta un poco estos números, pensando fundamentalmente en políticas públicas que atiendan esta situación. Sí, hay un aumento va a haber una caída del poder de compra, es cierto, y generalizada para los trabajadores, pero va a afectar mucho más los hogares de menores ingresos. ¿Por qué? Porque lo que más sube es lo que se llevan a la boca. Muchísimas gracias, Fede. Muy interesante, la verdad, y muy triste, la verdad. Este bloque fue presentado por Santander Locker, el nuevo canal de entrega de Santander. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.